la patria se abre la sesión. Sí. El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones quinta, sexta y séptima se ponen a disposición de los señores y señoras diputadas. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barranca, señor Patricio Canales, mediante el cual remite el plan de acción referente al informe de auditoría de mayo de 2019 y todas las acciones, digamos, que está ejecutando ese servicio local para subsanar las observaciones contenidas en el informe de auditoría. Y en segundo lugar, un oficio del subsecretario de Educación, don Raúl Figueroa, mediante el cual adjunta copia de los oficios solicitados por esta comisión en su oportunidad. Eso es todo. Bien, esta documentación queda a disposición de los señores parlamentarios y la Secretaría, no sé si la ha mandado a los... Se va a entregar y subir a la página correspondiente. Ofrezco la palabra sobre cuenta. Bien, pasando a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto pronunciarse sobre la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Para el orden correspondiente y el desarrollo de la sesión, corresponde que cada parlamentario, a través del secretario, tomar la votación con relación a la acusación constitucional. Y la votación tiene que ser en forma individual, por supuesto, y en forma genérica de la acusación constitucional. Para eso voy a ofrecer la palabra al secretario para que dé a conocer. Entonces, procediendo a la... Un poco más fuerte, secretario, porque no se escucha. Presidente, vamos a tomar la votación por orden alfabético. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Tiene la palabra Catalina del Real. Presidente, quisiera pedir si podemos suspender unos 10 o 15 minutos mientras llega el diputado Hugo Rey, que venía en viaje y tuvo un pequeño inconveniente, pero está por llegar, pero para que no se pierda esta parte importante de la sesión. ¿Hay acuerdo? Bien, se suspende 10 minutos. Entonces, como habíamos ya expresado, se va a tomar la votación por cada uno de los parlamentarios sobre el pronunciamiento de la acusación constitucional. Señor secretario. Sí, en primer lugar, siguiendo el orden alfabético, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Gracias, presidente. Presidente, quisiera tomarme un par de minutos para poder fundamentar mi voto en esta acusación constitucional. Señor presidente, después de oír a los invitados, habiendo leído la acusación y la defensa, es posible sostener que en el caso no se dan los supuestos que hacen procedente una acusación constitucional contra la ministra de Educación, la señora Marcela Cubillos Sigal, por tratarse de una herramienta jurídica que debe basarse en razones de legalidad y no en meras discrepancias políticas. Los hechos que se imputan a la ministra de Educación en los 5 capítulos acusatorios fueron totalmente aclarados en el proceso de la defensa, contextualizados y complementados con exposiciones de expertos en Derecho Constitucional y además por nuestro subsecretario de Educación. En razón de ella, no cabe más que concluir que no se cumplen los requisitos que la acusación establece para la procedencia de esta acusación, por lo cual corresponde acoger la cuestión previa deducida por la ministra de Educación. Sin perjuicio de lo anterior, presidente, tratándose de las imputaciones realizadas en los capítulos acusatorios, quisiera hacer un par de comentarios. En particular, respecto al capítulo primero, ha quedado suficientemente esclarecido que no hubo una falta al principio de probidad, como señalan los acusadores, sino un apego estricto a la verdad. Ello es posible concluirlo cuando se lee con detenimiento la Ley 20.845 sobre inclusión escolar.
La ley efectivamente prohíbe las entrevistas en la etapa de admisión y yo como diputado que participé en esa discusión de esa ley puedo dar testimonio de aquello. Además, que materialmente la imputación de falta a la probidad sea por un tuit es razón suficiente para restarle mérito y acoger la cuestión previa. En cuanto al uso de los datos personales, en materia que fue zanjada por los órganos competentes, como la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, respetando las facultades de los órganos mencionados, corresponde a esta Cámara de Diputados no desconocer estas decisiones, las cuales además son correctas conforme a derecho. Adicionalmente, la acusación realiza una serie de imputaciones en relación a la Dirección de Educación Pública y los servicios locales de educación, como la baja ejecución presupuestaria o la falta de control jerárquico. Tal como fue explicado en la comisión, desde el punto de vista jurídico y de derecho administrativo, se le imputa a la ministra hechos que no se encuentran dentro de la esfera de sus competencias, debido a que a partir del año 2011 el Ministerio de Educación dejó de ser el jefe de servicio para radicarse su competencia en el subsecretario de Educación. Además, la ejecución presupuestaria corresponde a la propia Dirección de Educación Pública como servicio público, no existiendo facultades del Mineduc para intervenir en ese aspecto, sin perjuicio de lo cual quedó de manifiesto el ejercicio de las facultades que la ley otorga al Ministerio para ejercer la fiscalización de sus organismos, las cuales se han materializado en distintas auditorías. En conclusión, señor presidente, esta acusación constitucional debe ser desestimada en el fondo, por lo cual mi voto es de rechazo para rechazar todos sus capítulos de dicho libelo acusatorio. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Secretario, le corresponde. A continuación, a la diputada señora Catalina del Real. Gracias, presidente. Presidente, luego de escuchar a todos los invitados y sesionar largamente, puedo concluir lo siguiente y quiero fundamentar mi voto. Se ha dicho por todas las partes involucradas que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, que corresponde a un mecanismo excepcional en nuestra Constitución y solo se podrá deducir respecto de causales específicas establecidas en nuestra Constitución. La hace también excepcional que el órgano llamado a conocer de la acusación es el Poder Legislativo. Nosotros somos quienes tendremos que juzgar la responsabilidad de un ministro de Estado, rompiendo de cierta manera con la separación de poderes del Estado, por lo que su aplicación debe ser de manera restringida. Por último, respecto de la sanción aplicable, que ésta corresponda a la remoción del cargo del ministro acusado, junto con la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de 5 años, se debe concluir con una sanción así de grave y que limita los derechos políticos de una persona, se debe aplicar de manera excepcional. Otro eje central es que todo este proceso debe estar encuadrado dentro de las reglas del debido proceso. Aun cuando algunos diputados han dicho en las sesiones de la comisión que este principio no debiera aplicarse a la acusación constitucional, yo creo firmemente que es totalmente errónea dicha interpretación y que iría contra uno de los principios fundamentales aplicables a los procesos y que garantiza no se violen los derechos de las personas que puedan ser sometidas a una acusación. El nivel acusatorio falla en establecer hechos precisos que sean imputables directamente a la ministra Marcela Cubillo y que dichos hechos sean acreditados. Las pruebas presentadas por los acusadores son deficientes y en muchos casos inexistentes, como por ejemplo respecto de los correos electrónicos que se mencionan en el capítulo 2, que no fueron presentados. Respecto a la ejecución presupuestaria, se toman diversos meses en consideración sin existir ninguna relación con años anteriores con que se puedan comparar. En otros casos simplemente habla de actuaciones de terceros, como es el caso de los servicios locales de educación o respecto de la Dirección de Educación Pública. Se citan tweets en el capítulo 1 en donde no se transcriben en su totalidad, entre otros ejemplos. Por esto es que no se pudo comprobar en esta etapa del proceso una relación directa entre los hechos que se imputan a la ministra y el quebramiento de la ley o de la Constitución. Y por lo tanto no se puede hacer valer su responsabilidad constitucional. Hacerlo sin todos estos elementos conllevaría a infringir gravemente el principio constitucional de debido proceso y es algo con lo que debemos tener especial cuidado como Congreso Nacional.
Tal como comentaron los directores de diversas instituciones educacionales que asistieron a la comisión, no cabe duda que la ministra no dijo nada que no estuviera en la ley y aseguraron que es de esa manera que ellos mismos han aplicado este nuevo sistema, haciendo además varias críticas en el mismo sentido que la ministra, hablando del capítulo primero de los tuits. Y aún cuando se les preguntó si es que ellos realizaban el proceso de esta manera por un mandato de la ministra o por un mandato legal, ellos dijeron que sin ninguna duda que esto es lo que mandataba la ley y no la secretaria de Estado. Quedó de manifiesto también que dichos tuits no afectaron de ninguna manera la implementación del sistema de admisión, lo que se comprueba por el alto porcentaje de postulaciones que se logró, que en la región metropolitana fue de un 94,2% de las postulaciones esperadas. En esta misma línea, creo que en el capítulo segundo no se logra acreditar la causal invocada de decir que la ministra habría infringido la Constitución y las leyes, específicamente en materia de datos personales. Enviar correos electrónicos a los padres y apoderados para informar de cambios que se querían realizar en el proceso del SAE es algo absolutamente normal en este proceso. Y en esta comisión se explicó en varias ocasiones que para los organismos públicos existe una regla especial, no requiriendo autorización expresa del titular cuando se utilicen los datos personales para materias de la competencia del Ministerio de Educación y en la manera que lo establece la ley. Fue de opinión de los apoderados que concurrieron a esta comisión que el envío de dichos correos electrónicos en ningún caso había causado molestia o que se sintieron que hubiera hecho un mal uso de estos datos. Nos parece que no corresponde que algunos invitados y los parlamentarios que sostienen que la acusación haya intentado dudar de la competencia de estos órganos con respecto a esta materia, especialmente porque fueron ellos mismos los que concurrieron a dichos órganos para que emitieran su opinión, hablando de la Contraloría, y cuando no estuvieron de acuerdo con lo que ellos resolvieron, intentar dudar de la validez de dichas resoluciones y, por tanto, también de la Contraloría General de la República y del Consejo para la Transparencia. Dicha actitud nos parece sumamente preocupante en cuanto se le quiere quitar legitimidad a los organismos que por ley tienen la facultad de pronunciarse de dichas materias, lo que atenta también gravemente contra nuestra institucionalidad. En el capítulo cuarto, por su parte, denuncia una supuesta inejecución presupuestaria, sobre la cual me remitiré a hacer los siguientes comentarios. Primero que nada, la ejecución presupuestaria es una materia de gestión y tiene un premio asociado que es el PMG, no tiene un castigo asociado por no cumplimiento. Finalmente, sobre el capítulo quinto, la verdad es que lo que cabe mencionar es que los acusadores intentan explicar que una interpretación de la ley que no ha hecho la ministra y cuya vigencia data de 2008, que tampoco ha sido revisada por la Contraloría o los tribunales de justicia, podría ser una vulneración de la Constitución. En resumen, presidente, considero que el nivel acusatorio carece de todo fundamento suficiente para proceder con esta acusación constitucional. Y por lo tanto, lo que corresponde, y mi voto, es el rechazo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Catalina El Real. Secretario. Presidente, corresponde a continuación que vote y fundamente su voto la diputada señora Maite Orsini. Gracias, presidente. Durante el curso de esta comisión escuchamos a distintos expositores y expositoras. Escuchamos, por un lado, a abogados y abogadas constitucionalistas, que tanto de aquellos que fueron invitados por el oficialismo y aquellos que fueron invitados por la oposición sostuvieron que la acusación constitucional tenía una naturaleza al menos de carácter mixta, lo que, en mi opinión, implica necesariamente pronunciarse sobre el mérito de la ministra en la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Escuchamos también testimonios de distintos actores de la educación pública. Escuchamos a profesoras y profesoras hablar de la desidia de la ministra a la hora de enfrentar el conflicto con los profesores que tuvo a más de 1 millón de niños sin clases durante meses. Escuchamos también hablar a apoderados, alcaldes, sobre niños en escuelas donde hacía frío,
en donde los profesores les pedían a los alumnos que por favor fueran con frazadas para poder hacer las clases. Escuchamos sobre colegios sin un solo baño durante un año. Escuchamos sobre plagas en establecimientos, sobre paros de diversas escuelas y liceos. Escuchamos también al alcalde de Cerro Navia que manifiesta que, dada la negligencia en la ejecución presupuestaria por parte del Ministerio, una de las comunas más vulnerables de Chile, que además me toca representar, como es Cerro Navia, es hoy día más pobre de lo que era antes de implementarse esta ley. Escuchamos también sobre tours de desinformación sobre la legislación financiadas por un ministerio que se financia a su vez a través de la contribución de todos los chilenos y las chilenas. Escuchamos sobre una gira para promover visiones ideológicas propias en forma propagandística. Es por todo lo anterior que he llegado a la convicción del voto que señalaré a continuación. Por todo lo revisado en la comisión, ya sea desde los argumentos de las y los constitucionalistas, como de quienes son los protagonistas de la educación pública, me parece que evidentemente se configura acá una conducta sistemática en pos del abandono de la educación pública. Cuestión que implica que la ministra ha infringido el mandato que la Constitución y las leyes y el Congreso de la República le han entregado en cuanto a implementar la Ley de Nueva Educación Pública y la Ley de Inclusión Escolar. Por lo mismo, y en el marco de mi convencimiento ético e institucional, señalar que mi voto es a favor de que continúe esta acusación constitucional. En el mismo contexto, por su intermedio, presidente, señalar que he decidido reservar la fundamentación tanto jurídica como política de la tesis que acabo de exponer para mi intervención en sala. Sin embargo, de todas formas, incorporaré un anexo a esta comisión con aquellos fundamentos de manera escrita, tal como lo hizo la ministra Cubillos, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Orsini. Secretario. Sí, presidente, corresponde ahora que se pronuncie sobre la acusación el diputado don Hugo Rey. Gracias, presidente. Según lo expuesto en el nivel acusatorio, las sesiones de esta comisión y la contestación de la acusación constitucional por parte de la ministra Marcela Cubillos, me gustaría referirme a diversos ámbitos de esta acusación que fueron ampliamente debatidos. Primero, respecto de la naturaleza de la acusación constitucional, si es que ésta debiera ser un juicio político o jurídico, y luego de escuchar a los expertos de esta materia, he llegado a la conclusión de que más allá de que la Cámara de Diputados sea claramente un órgano político, de lo que estamos llamados a resolver en esta instancia y como se configura en nuestra Constitución, se trataría sin duda de un juicio jurídico, ya que debe tener causales específicas las que están establecidas en la misma Constitución, por hechos que deben ser imputables de manera personal a la acusada, que dichas conductas que se le imputan estén tipificadas y que se hayan realizado con dolo o con culpa. Además, es responsabilidad de la parte acusadora presentar los antecedentes necesarios para establecer lo anterior. Bueno, además no podemos dejar de pronunciarnos respecto de la exposición del profesor Francisco Zúñiga, en donde establece el concepto de mutación constitucional. Lo anterior resulta extremadamente peligroso para la institucionalidad y el Estado de Derecho. Establecer que nuestra Constitución puede ser aplicada según lo dicte el contexto y no respecto a lo expresamente establecido en ella lleva a una directa infracción de la misma. El profesor Correa Sutil dice en su intervención que me parece, abre comillas, me parece que cuando un órgano del Estado, cualquiera este sea, se siente con la autoridad de exceder sus atribuciones constitucionales en razón de que va a producir o va a profundizar una mutación constitucional, me parece que son palabras gentiles para hablar de una infracción a la Constitución, pensamiento que comparto con firmeza. Por otra parte,
los hechos a los que hace mención la acusación deben ser directamente imputables a la ministra de Estado y a lo largo del análisis de los hechos y a las pruebas presentadas por los acusadores no hemos podido llegar a la convicción de que ellos sean hechos propios de la ministra. Muy por el contrario, creemos que ha quedado de manifiesto que aun cuando se ha hecho el esfuerzo de establecer alguna conexión y responsabilidad directa de la ministra con los hechos de la acusación, lo cierto es que legalmente no le correspondían y no se cumplen los requisitos para imputarle responsabilidad constitucional. Así lo estableció el abogado Correa Sutil en su análisis capítulo por capítulo. El subsecretario Raúl Figueroa hizo una explicación bastante clara y completa respecto de quién tiene las atribuciones respecto de la Dirección de Educación Pública y los servicios locales, y se descartó de plano la relación que se intenta hacer con el incumplimiento de principios de jerarquía. Al no existir dicha relación respecto de la ministra de Educación y dichos organismos, y al intentar imputar responsabilidad en el caso del capítulo 5, respecto de los hechos que ocurrieron con anterioridad a que la ministra empezara a ejercer sus funciones, en la que ella solo se remite a aplicar la ley vigente y que viene desde el año 2008. Al ser miembro de la Comisión de Educación, me gustaría referirme especialmente al capítulo 3, en que se dice que la ministra no habría ejercido el control jerárquico que correspondía. Creo que para este efecto fue especialmente aclaratoria la exposición del subsecretario de Educación, don Raúl Figueroa, en que explica que, a diferencia de lo que sucedía previo al año 2011, en donde era el ministro el jefe de servicio, hoy en día dicha facultad recae en la Subsecretaría de Educación, órgano al que le corresponde la administración interna del Ministerio y la coordinación de los órganos y servicios públicos del sector, entre otras funciones. Por esto es que a la ministra en ningún caso se le podría imputar una infracción al principio de jerarquía. Específicamente, respecto de la ADEP, se puede decir que es un organismo centralizado, dependiente del Ministerio de Educación. La ley le da ciertas facultades a este organismo, produciéndose entonces una desconcentración de funciones que eran propias del Ministerio, por lo que la relación que ella tiene con el Ministerio de Educación se da en un ámbito de supervigilancia y no de jerarquía. En cambio, los servicios locales de educación son organismos públicos descentralizados, tienen personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que no cabe duda de que en este caso tampoco se da un vínculo de jerarquía con el Ministerio de Educación y en este caso específico la tutela o supervigilancia se da a través de la ADEP. Respecto de los nombramientos de directivos de la ADEP y de los servicios locales de educación, creemos quedó claro que se realizaron según las facultades que la ley le otorga al presidente de la República respecto a declarar desiertos los concursos públicos. La existencia de subrogancia es una facultad establecida también en la ley y es por eso que no se le pueden imputar como una infracción a la Constitución y las leyes. Se quiere dejar claro que, según lo expuesto también por el subsecretario, no existió una demora en la dictación de los decretos que correspondían para poder constituir a los comités directivos de los 11 servicios locales de educación. El decreto supremo 101 fue publicado el 18 de agosto del año 2018 y la ministra asumió su cargo el día 9 de ese año, 9 de agosto de ese año. Por lo que claramente, si es que demoró tan solo 9 días, no se le puede imputar una demora en la dictación del mismo. Respecto del Decreto Supremo 102, nos parece importante mencionar que la supuesta demora en la dictación del mismo no trajo ningún impacto en la implementación de la nueva educación pública, ya que es la propia Ley 21.040 la que establece una norma transitoria que establece qué pasa en el periodo entre que empieza a regir la ley y que se dicta el Decreto Supremo, mientras no se constituyan los consejos locales. Las atribuciones que se le competen serán ejercidas por la ADEP y los servicios locales de educación. Es por esto que no vemos ningún tipo de ilegalidad y menos un menoscabo al sistema como lo establecen los acusadores. Más aún, este decreto fue publicado el 11 de octubre del año 2018, apenas 3 meses después del nombramiento de la ministra de Educación, lo que en ningún caso puede interpretarse como una demora. En relación con las auditorías a la ADEP y a los servicios locales de educación de Barranca, Puerto Cordillera y Huasco, creo que no corresponde afirmar que se hicieron con mala intención por parte del secretario de Estado, menos de la secretaria de Estado, menos si ella estaba cumpliendo con las obligaciones que establece la ley
cuando al tener conocimiento de los hallazgos de la auditoría se presentan casi inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Además, la ministra, luego de enterarse de los resultados de las auditorías, ha hecho todo lo que está en su poder para subsanar los hallazgos, haciendo que cada uno de los organismos involucrados presentaran planes de acción y que hoy en día se encuentran implementándose. Incluso más, la ministra y el subsecretario de Educación informaron a la cuarta subcomisión mixta de presupuestos el día 14 de mayo del 2019 los resultados de la auditoría, la existencia de otras pendientes y las medidas que se estaban tomando al respecto. Por último, se generó un debate de esta comisión en relación a las deudas que tiene la Corporación Municipal de Cerro Navia. Se le imputa el no haber procedido al pago de la deuda del municipio, cuando no corresponde que dicha deuda sea pagada mientras no se cumpla con los requisitos establecidos en la ley para ello. De hacerse, se habría incurrido en una falta grave al principio de probidad administrativa, al principio de legalidad del gasto público y de eficiencia y eficacia de la administración pública. Conviene tener presente que existen 2 informes de auditoría que han concluido que la deuda de la Corporación de Cerro Navia no se encuentra debidamente respaldada. Como consecuencia, a la fecha, aún no hay claridad acerca de cuál sería el monto de la deuda que el Ministerio de Educación, previa autorización de DIPRES, está legalmente inhabilitado para poder pagar hoy día. En este efecto, tanto el informe encargado por la Municipalidad, por los auditores que ellos contrataron, como el posteriormente encargado por el Ministerio de Educación a la empresa Baker Tilly, coinciden en que la situación contable de la Municipalidad de Cerro Navia impide determinar con claridad el monto de la deuda. Las obligaciones que deben pagarse son solo aquellas que se refieren a las obligaciones previsionales de los docentes y de descuento de los docentes en actividades gremiales o cajas de compensación. Si hay deudas de remuneraciones, la ley dice que no hay obligación de pago. Dice que podrán pagarse por lo que es facultativo. Además, no son todas las deudas, sino las que existen hasta el 31 de diciembre del año 2014. Junto con lo anterior, se dijo que la Corporación de Cerro Navia administra los fondos que corresponden a salud y educación y no se ha podido establecer qué parte de la deuda corresponde a cada sector. Si no se acreditan los gastos, esa deuda no se puede pagar. La situación de arrastre de la comuna se hace muy difícil. La identificación de cada una de las deudas, y esto sabemos todos que se arrastra hace muchos años. Existen todavía 900 RUT que no hay certeza de su contrato de trabajo. El municipio está trabajando en ello, pero lo que es fundamental es que mientras no se den todos los requisitos legales para proceder al pago, no se puede pagar la deuda y, por lo tanto, no se le puede imputar al Ministerio que no ha pagado. Con respecto a los problemas de infraestructura, solo queremos establecer que claramente no es un problema de esta ministra de Estado, sino que es un problema que se arrastra por años, por lo que no le es imputable. Por lo anterior, es que estimo se debe desechar este capítulo por no existir relación alguna con los hechos planteados por los acusadores y las responsabilidades que se le quieren hacer valer a la ministra. Respecto a la supuesta inejecución presupuestaria, quedó claro en las exposiciones que la naturaleza del presupuesto de la Nación es un nivel máximo de gastos que puede realizar el Estado anualmente. Se ha establecido como una herramienta flexible y así lo ha estimado también el Tribunal Constitucional, ya que debe ir adaptándose a lo que sucede en el año, a la economía del país y a lo que establece con respecto a las partidas específicas, pero en ningún caso constituye una obligación de gasto, y menos con un cronograma mes por mes o plazo específico. El plazo que se ha establecido legalmente es de 1 año, por tratarse de una ley que realiza este Congreso Nacional de manera anual. Por esto se hace imposible establecer que haya una subejecución, porque al compararlo con las ejecuciones de los años y gobiernos anteriores no se ven mayores diferencias. Resulta totalmente anticipado establecer que la ministra no está cumpliendo con la ejecución del presupuesto si se está viendo el porcentaje de gastos para ciertas partidas en meses variados y que no va más allá de junio del presente año. Es más, los antecedentes disponibles demuestran que la ejecución presupuestaria de la educación pública es a la fecha mayor que los 2 últimos años. Por último, mencionar algo evidente, que es todavía que quedan varios meses
para poder ejecutar los dineros asignados a cada partida, por lo que cualquier conclusión que se quiera hacer al respecto, creo, no corresponde en este minuto. Me gustaría hacer un último comentario respecto a este último capítulo, en que creo todos podemos estar de acuerdo que no resulta procedente imputar a la ministra que ha cometido una discriminación arbitraria en contra de las o los docentes de la educación diferencial al no poder acceder a la bonificación del reconocimiento profesional que se establece en la Ley 20.158 del año 2006. En 2007 se promulgaron los decretos supremos que correspondían para proceder al pago de este bono, en donde quedan excluidas del pago. Si no se realizó el pago a esas educadoras, no fue por una decisión antojadiza, ni menos una discriminación, sino que solo estaba cumpliendo con la ley, por lo que no se le puede imputar que ha vulnerado el artículo 19, número 2 de la Constitución. Es por lo anterior que con la máxima convicción puedo afirmar que esta acusación constitucional no es admisible, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución. Además, luego de analizar cada uno de los capítulos, las exposiciones y las pruebas presentadas por los acusadores y por la defensa de la ministra, creo que todos los capítulos deben ser desechados. He dicho, presidente. Ya lo dice. Sí. Perfecto. Bien. Presidente, finalmente le corresponde a usted emitir su voto. Muchas gracias, secretario. Voy a tratar de primero citar algunos de nuestros invitados, como también algunos documentos que han circulado con respecto a caso esta acusación tenía que tener un carácter político o jurídico. Nuestro invitado, Jorge Correa Sutil, señala lo siguiente: no logro entender el debate entre quienes motejan entre acusaciones como políticas y quienes enfatizan en lo jurídico, y se arguye el carácter jurídico para pedir estrictez y severidad en el examen, y luego el carácter político para dar laxitud y manga ancha en el examen. Estos énfasis le hacen mal a la credibilidad del debate político. Por su parte, Carlos Peña, en un documento, señala: una acusación constitucional como la que contempla el derecho vigente en Chile debe distinguirse con total claridad del llamado juicio político, que es posible observar en el derecho comparado. El juicio político es propio de los regímenes parlamentarios. Tiene que ser objeto asegurar que sea la mayoría parlamentaria la que fije la orientación de los actos gubernamentales. Así entonces, una discrepancia a propósito de la evaluación de la ley vigente, la invitación a cambiarla o a reformarla, o los énfasis retóricos respecto de una política pública entre la mayoría en el Parlamento y la autoridad ejecutiva, pueden llevar a la destrucción de esta última. La situación es radicalmente distinta en el caso de la acusación constitucional. El régimen constitucional vigente en Chile, que desde luego obliga a todos, incluidos quienes han de decidir sobre la acusación. El jefe de gobierno no es quien tiene a su lado la mayoría parlamentaria, sino quien ha sido electo presidente de la República. A él y a quienes dependen de su confianza les corresponde ejecutar los actos de gobierno y de administración del Estado. Este punto es inconcuso, no admite debate ni discrepancia alguna. Por lo que he señalado es que considero que tiene que tomarse como conclusión analizar tanto la acusación constitucional como la respuesta de la ministra, los distintos invitados en la comisión, en especial los citados anteriormente. Me he formado la convicción que acá no se puede ver esta acusación desde una perspectiva netamente política, que por cierto la tiene, no se puede negar, pero lo fundamental es ver si las acusaciones que señalan que la ministra habría vulnerado el espíritu del artículo 52 de la Constitución de la República tiene un asidero jurídico. Ahora paso a ver los capítulos de esta acusación. En el capítulo 1
A la ministra se le acusa de una presunta vulneración del principio de probidad por falta de veracidad. Esto con los famosos tuits. Comenzaré señalando que los tuits citados fueron descontextualizados, ya que la acusación no transcribió íntegramente las declaraciones y omitió información relevante al respecto. No fueron transcritas textualmente e íntegramente. Es más, en algunos casos, los acusadores o acusadoras parabrasean como palabras de esta ministra, cosa que ella jamás dijo. Es el caso, por ejemplo, del supuesto tuit que hace referencia, abro comillas, al sistema creado bajo el gobierno de Bachelet. Esa frase corresponde a un relato periodístico disponible en el diario electrónico El Mostrador. Adicionalmente, omiten transcribir otros tuits en los que esta ministra precisa los alcances de esta ley que confirma la veracidad de sus afirmaciones. Quiero solamente leer un tuit que señala la verdad de lo que estoy diciendo. Abro comillas. Lea la ley. Se prohíbe la realización de entrevistas durante el proceso de admisión. Solo se permiten después de matriculado. No se permiten ni siquiera en beneficio de los padres que se quieran informar. Cierro comillas. La ministra está diciendo la verdad. Aún más grave resulta la omisión realizada por los acusadores o acusadoras al no transcribir uno de los tuits que citan, como ocurre como el que menciono a continuación. Abro comillas. Sistema de admisión escolar pone muros entre la familia y los colegios. Ley prohíbe a los padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó y que quizás ni conocen hasta después de matricularlo. En San Carlos, familias reclaman que el sistema, comillas, los obliga a hacer lo que uno no quiere. ¿Eso es faltar a la verdad? Queda claro que si el sistema asigna a una familia a un colegio que ella no conoce bien y quiere una entrevista antes de matricularlo, no puede. Claramente, la ministra no se refería a la etapa de postulación, en la cual los padres pueden solicitar voluntariamente entrevistas a los colegios, pero tampoco al periodo en que el alumno ya está matriculado. Entonces se refiere al periodo en que, habiendo sido designado al colegio por el sistema, los padres aún no han matriculado a sus hijos. En este caso, la ley no permite ni tampoco prohíbe entrevistas. La realización de entrevistas en esta etapa podrá ser relevante, toda vez que los padres podrán rechazar la asignación que ha arrojado el sistema y decidir someterse a la segunda ronda de asignaciones por no haberle gustado el colegio, en sentido si los padres no conocen el colegio que se asignó para sus hijos. Las entrevistas solicitadas podrían ser relevantes en esta decisión. Finalmente, comparto plenamente lo que dice el profesor Jorge Correa Sutil sobre la importancia de traer a colación los artículos 7 bis, ter y quater de la Ley 20.845, ya que con ello se avalará la posibilidad de entrevista en los periodos de postulación y matrícula. Y lo que quiso informar la ministra dice en relación con el tiempo específico e intermedio que va desde la derivación a un colegio y la matrícula. Sí, estoy consciente que aquí se abre una posibilidad a el Congreso a modificar esta ley para darle la oportunidad de entrevista a los apoderados en todo el proceso. Es un desafío para los parlamentarios. Hay una acusación tercera en este mismo capítulo en que la ministra usaría fuero del marco legal recursos públicos en difusión del proyecto de la ley de admisión justa. Aquí solamente me voy a referir a lo que dictaminó la Contraloría General de la República, con fecha 7 de agosto del presente año, donde se señala a propósito del gasto de publicidad y difusión, comillas, habiéndose advertido la sujeción a la aprobación legislativa de esta iniciativa, cabría concluir que tales egresos tuvieron por finalidad comunicar aspectos vinculados al fortalecimiento de la educación que el Gobierno pretende patrocinar
en el marco de la legalidad. La publicidad del Ministerio de Educación se enmarcaría en el gobierno en el aspecto vinculado al fortalecimiento de la educación que el gobierno pretende patrocinar en el marco de la legalidad. La publicidad del Ministerio de Educación se enmarcaría en el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la educación chilena. El capítulo segundo sobre la presunta vulneración al respecto y protección de la vida privada de sus datos personales. Resulta necesario referirse a lo resuelto por la Contraloría General de la República con fecha 7 de mayo, donde se resuelve lo siguiente. La intervención efectuada por la ministra de Educación a favor de un proyecto de ley relacionado con materia de índole educacional por medio del correo electrónico resulta jurídicamente admisible. Queda de manifiesto que no se ha cometido ningún error. Por su parte, el Consejo para la Transparencia, que conoció este caso, derivado por la Contraloría, señaló que no se está pasando a llevar los datos personales. Repito, que no se está pasando a llevar los datos personales. Sin embargo, la acusación funda su postura en el voto de disidencia, argumentando que había imparcialidad en la decisión por parte del juez presidente, que dirimió con su voto la decisión, por ser presidente de la Fundación Jaime Guzmán. No obstante, esta circunstancia no es una causal de inhabilidad, considerada por la ley, que impide al juez participar de la decisión, porque la decisión del órgano, no habiendo sido impugnada por las vías correspondientes, es plenamente válida y sirve como antecedente para asegurar que no hubo infracción a la ley en el uso de los correos. Para ir cerrando este capítulo, hago mía las palabras de Correa Sutil, quien señala que no se tratará de una conducta típica, no vulnerándose la honra por el correo ni tampoco por la privacidad. A lo más podría ser un desagrado para quienes reciben dichos correos. Importante resulta señalar lo mencionado por Aquiles Herrera, presidente del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional, quien ha sido por 12 años apoderado y quien en esta comisión señaló su opinión con respecto a los correos y la información que le llevaba, y que la daba sin ningún sesgo político. Y mencionó 3 frases que a mí me parecieron interesantes. Nos sentimos dignos con la información que nos llegó. ¿Por qué nosotros, como padres o apoderados, no podemos tener una información? ¿Es pecado que nosotros podamos recibir información? Y por último, la información que hemos recibido es relevante para el tema de nuestros hijos. En el capítulo 3 se le acusa a la ministra de no ejercer un control jerárquico. Partir mencionando que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado dispone en su artículo 23 que los ministros tendrán responsabilidades en la conducción de sus respectivos ministerios, conforme a las políticas e instrucciones del presidente de la República. A contracción, en su artículo 24, establece que los subsecretarios les corresponde coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector. Por lo tanto, el ministro le corresponde conducir la cartera, esto es guiar o dirigir políticas generales, mientras que al subsecretario le compete la coordinación de los órganos y servicios públicos del sector y, en consecuencia, ejercer el control jerárquico. Los acusadores cuestionan la figura legal de la subrogancia, intentando transformarla en una causal de acusación. Sin embargo, se trata de una institución plenamente justificada y reconocida en la ley. Más aún, la subrogancia tiene por finalidad precisamente darle continuidad y regularidad a las funciones públicas que se desarrollan en los servicios públicos. Es decir, la subrogancia tiene por objeto precisamente lo contrario
a lo sostenido por los acusadores o acusadoras. En relación a la designación del director nacional de la Dirección de Educación Pública, la acusación constitucional reprocha el simple ejercicio de una atribución legal, como es declarar desierto un concurso del sistema de alta dirección pública. El concurso del sistema de alta dirección pública, al que se refieren los acusadores, fue declarado desierto por aplicación de las normas legales vigentes conforme al artículo 62 de la Ley 21.040. El cargo de director está afecto al sistema de alta dirección pública y a la Ley 19.882, por lo que se aplica la facultad del Presidente de la República para declarar desierto el concurso para proveer el cargo de director nacional titular. Tal resolución puede gustar o no, puede parecerles a los acusadores, pero no constituye infracción constitucional o legal alguna. Capítulo cuarto. Presunta falta de ejecución de leyes en materia de ejecución presupuestaria. En general, en este capítulo se le acusa de no haber ejecutado el presupuesto de educación pública, de los servicios locales, de los centros de formación técnicos estatales. Aparte de ser falso, la subejecución en el Estado es común y no tiene relación con infracciones legales, sino con la gestión del servicio. Nunca la subejecución ha sido objeto de responsabilidad, ni mucho menos de acusación constitucional. Más aún, cuando esta acusación consideran cifras de mayo, acusando su ejecución en septiembre de un ejercicio presupuestario que termina en diciembre, a fines de año. De acuerdo con los diversos profesores de Derecho Constitucional que expusieron en la comisión, fue unánime indicar que no existe una obligación de gastar todo el presupuesto establecido en una partida, sino más bien lo que se puede hacer es gastar más. Lo que no se puede hacer es gastar más. No gastar es una infracción a la ley por sí mismo. Último capítulo. La presunta falta de igualdad ante la ley por el no pago de mención a educadores de párvulos y diferenciales. Quiero señalar que uno puede compartir la aspiración de estas instancias de la educación. Este capítulo llama especialmente la atención de haber sido descartado incluso por uno de los profesores constitucionalistas que llevó la parte acusadora a exponer, el profesor Fernando Atria. En cambio, el profesor Fermandois también lo descarta por tratarse de un tema normativo, lo que es reconocido en la misma acusación, es decir, normas asentadas y provenientes de gobiernos anteriores. Del mismo modo, el profesor Correa Sutil señala que si la interpretación ha tenido una duración de 10 años, es bastante raro que tenga suficiente mérito para intentar destituir a una ministra, sobre todo cuando dicha interpretación no ha sido impugnada por ningún órgano. De este modo, no es una discriminación arbitraria si la negativa a entregar el bono a las educadoras diferenciales y de párvulo no es ilegal. Por todo lo anterior mencionado, que mi votación está radicada en la convicción de preservar y respetar nuestro ordenamiento jurídico actual, aún más nuestra Carta Fundamental, y atendido que a la acusación constitucional no cumple con los requisitos de la propia Constitución, voto en contra. Bien, presidente, ¿se ha cumplido el objeto para el cual fue citada? Un poquito más fuerte, ahora muy despacio. Sí, presidente, ¿se ha cumplido el objeto para el cual fue citada esta sesión? La votación fue 4 por el rechazo de la acusación y 1 por la admisión de la acusación. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.